Quito tiene un ciclo vital de entre 10 y 14 días y dura en el cuerpo la parte linfática entre 6 y 9 meses y principalmente afectan los vasos linfáticos aferentes. Fíjense, en la epidemiología principalmente habita en la zona de África, sureste de Asia, República Dominicana, Haití, y aquí se extingue entre nosotros está Brasil. Esto no. Ya. Dentro de la patogenia, cuando ataca el mosquito, se presenta una zona inflamatoria, la cual puede producir produce un linfedema, produce un linfedema, la misma que puede presentar nódulos en la piel, supuración y granulomas perivesicales. En la filaria, si tenemos el cuadro clínico, fíjense, hay una infección subclínica con una dilatación base de infectasia escrotal, hematología microscópica y proteinuria. Fíjense, así se presenta la filariasis. Presenta adenolinfangitis aguda, que es la primera manifestación clínica, el edema, la linfangitis y linfadenitis en las 4 extremidades, con predominio principalmente de la zona genital. Para ver más adelante, ocasiona la dermatolinfangitis y el cuadro clínico va acompañado de fiebre, mialgia, cefalea, placas edematosas hiperpigmentadas a nivel de la piel, vesículas, úlceras y un prurito importante en los miembros inferiores. También existen manifestaciones geniturinarias, como ser la epididimitis, la funiculitis, la fiebre, y compromete el estado general. Vean acá la diferencia entre el miembro inferior derecho y el izquierdo de esta paciente. Y vean, se presenta así. Prácticamente terrible de primera forma. Yo he visto un paciente que yo quise operarle, pero el paciente se fue, no sé ya dónde, porque hubiera sido una bonita experiencia. Yo le leí un caso, o sea, nunca he operado estos casos, pero es un reto para todos los cirujanos operar este tipo de pacientes, porque no es lo mismo operar un hidrocele que operar todo esto es un edema linfático, donde para que quede bien ustedes tienen que retirar toda la piel, no toda, sino una gran parte de la piel, y reducir esa cantidad de piel sin retirar los testículos. Es un reto, pero es una cirugía complicada, ¿no? Yo nunca la he hecho. Hay una inflamación con edema del cordón, hay un dolor importante en la zona genital. Las complicaciones son el edema crónico, hay una infección bacteriana y se acompaña de hidrocele. Fíjense, se presenta así el pene. Este es un edema típico, edema linfático. Ustedes van a ver lo que han visto, lo que han ido a ver al paciente, a nuestro paciente, al doctor. Él está con un edema importante en el miembro inferior. No sé si han tomado el grupo, bueno, hoy día no fuimos. Pero ayer, el grupo de ayer, deberían darse cuenta de la palidez del paciente, que los miembros inferiores están bastante engrosados, presenta poder positivo, pero por disproteinemia, la albúmina está en 1. Entonces, esto es un cuadro que me está preocupando, pero más linfático, pero más o menos así se presentan los miembros inferiores cuando existe la filariasis. Y este es el típico edema linfático. Ustedes comprimen el dedo y la piel entra para adentro. Pero no es como el boleto. Ustedes van a ver cuando hay un edema carencial que es diferente, o mejor dicho, parecido al edema cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? El boleto que se presenta en grado 1, 2, 3, 4, miembros inferiores. Esto es muy diferente. Se presenta tos paroxística, estridor, adenopatía y los niveles elevados de inmunoglobulina E y eosinofilia
El diagnóstico: se deben hacer radiografías y donde se observa calcificaciones. La ecografía demuestra una sensibilidad del 80%, se observa la microfilaremia, se pide el test de ELISA y se encuentran los anticuerpos inmunoglobulina 4 presentes y se pide una linfangiocenteriografía. Fíjense, jóvenes, ¿cuáles son las medidas generales? Fíjense cómo se presentan estas. Es terrible, terrible esta enfermedad, jóvenes. Se presenta hay que hacer una prevención de las infecciones secundarias, cuidado de la piel, una buena higiene, un vendaje elástico, elevación de las extremidades inferiores, sobre que tiene que venir para arriba, y importante, buenas noches, la fisioterapia. Tratamiento: se utiliza, esto no lo voy a preguntar, la dietilcarbamazina, el albendazol, y fíjense, este medicamento ustedes lo conocen, la famosa ivermectina, y la doxiciclina, 200 miligramos al día. La doxiciclina nosotros la utilizamos los urólogos cuando tenemos tratamientos prolongados de prostatitis. Iniciamos primeramente con una levofloxacina y luego damos doxiciclina de 100 miligramos 2 veces por día, o sea, 200 miligramos. Tratamiento de origen para prostatitis simple tiene que ser por lo menos grado medio, ¿cierto? El tratamiento quirúrgico: fíjense, se hace una hidrocelectomía y con una reconstrucción escrotal. Esto no pueden dejar el paciente en la condición. Yo lo he visto y quise operarle, le dije aquí en el Hospital San Juan de Dios: no te va a pasar nada, te vamos a operar. Y claro, doctor, y si me muero, no te vas a morir, hombre. Pensás que te vas a morir, lo que pasa es que te vamos a cortar y te vamos a reducir. No se murió el paciente y murió mal. Fíjese, se reduce, hay un importante de buena parte del tejido escrotal donde se respetan los testículos y hay una reconstrucción del escroto. Bonita la cirugía, queda bien, da mucho trabajo, pero eso es lo lindo, luchar contra estas enfermedades, ¿cierto? Sí. La equinococosis es un cestoide, equinococos granulosos. El área endémica está en Australia, China, Rusia, América del Sur y Medio Oriente. ¿Qué pasa? Principalmente mucho tiene que ver los perros cuando están en aguas contaminadas, hay una ingesta de los huevos, lo mismo que se eliminan y presentan los quistes. ¿Qué órganos afectan principalmente? Hígado, o pulmones, hígado y menos los riñones. ¿Cómo es el cuadro clínico? Principalmente al comienzo es asintomático, luego los quistes van creciendo, más o menos de 1 a 2 centímetros cada año, desde un dolor lumbar, ya sea en hipogastrio o cólico renal. ¿Por qué? Debido a la hidatiduria. O sea, la hidatiduria que se elimina mediante juntamente con la orina, ¿no? Se debe hacer, por supuesto, y nos ocasiona una uropatía obstructiva. Vean acá el diagnóstico. Se pide una prueba serológica, pero es importante el diagnóstico mediante ya sea la ecografía o la tomografía. Estas son placas tomográficas donde van a ver esta imagen quística rodeada de una cápsula gruesa, es lo típico de la equinococosis. O sea, se observa una calcificación importante que rodea aquí. El tratamiento: albendazol 400 miligramos por día durante 6 meses. Se debe hacer una reacción quística, la ruptura de la pared puede producir una reacción anafiláctica. La actinomicosis es una infección crónica de tipo circulativo, lentamente progresiva, causada por residuos gram positivos anaerobios o microaerobios. No productores de esporas, pertenece al género Lactobacillus israelí, Naeslundia, Odontolicus y viscoso. Son microorganismos que invaden el tejido, que originan grupos diminutos pero visibles denominados gránulos de azufre. Subrayamos, a veces se me ocurre preguntar los gránulos de azufre, características de qué patología son.
actinomicótica. La mayoría de las infecciones actinomicóticas son de tipo polimicrobiano. Esta infección se confunde frecuentemente con una neoplasia y se considera una enfermedad de tipo diagnóstico. Los actinomyces son comensales de la orofaringe, el tracto gastrointestinal y el tracto genital. Esto es importante, jóvenes, que lo remarquen. Forman parte de la flora de la boca y del colon, un paso fundamental en la patogenia de la actinomyces en la ruptura de la mucosa. Ya van a ver, cuando existe enfermedad cervicoral, torácica, abdominal, pélvica y otras localizaciones. La lesión típica es un absceso o conjunto de abscesos densamente fibróticos y una necrosis central. Fíjense qué fea esta patología. Miren, se presenta este tipo de lesión. La enfermedad clásica es una lesión fibrótica que propaga lentamente por contigüidad, o sea, por vecindad, hacia los tejidos subyacentes. Existe un trayecto fistuloso que se extiende desde el absceso hasta el tejido de órganos adyacentes. Estos trayectos pueden cerrarse espontáneamente y luego volver a formarse. O sea, puede haber un proceso de cicatrización, entre comillas, mentiroso, que uno cree que está mejorando. En realidad, medio que mejore, pero es para crecer más y abrirse más y penetrar más profundamente la lesión. Diagnóstico: hay que hacer una biopsia por punción o aspiración en un sitio estéril. Antes de iniciar el tratamiento, uno tiene que observar los bacilos gram positivos ramificados filamentosos, los mismos que presentan un crecimiento lento. El diagnóstico diferencial con un neumocitoma, la vatromicosis principalmente y los hongos, ¿cierto? Tratamiento: fíjense, la penicilina G18 a 24 millones, 2 o 3 veces por semana. Bioreal: se puede utilizar la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina, porque todos son de la misma familia, ¿no es cierto? La doxiciclina no se recomienda, la cefalosporina, ni el metronidazol. Ustedes van a ver cuando hagan el internado, jóvenes, el mal concepto que tienen de usar el metronidazol para todo absceso. Metronidazol. Y no es así. No es así. Entonces ustedes sepan principalmente que la doxiciclina o la cefalosporina pueden utilizarse, ¿me entienden? Pero no el metronidazol. La cefalosporina es un antibiótico que nosotros utilizamos mucho en urología, pero no en este tipo de lesiones, la actinomicose o la actinomyces, perdón. Se debe hacer un debridamiento quirúrgico y el tratamiento debe durar más o menos entre 6 y 12 meses. O sea, es largo el tratamiento. No piensen ustedes que yo soy Tiluchi para hacer este tratamiento. Nunca he visto esta patología en mi vida. Pero cuando estaba haciendo la especialidad, sé que hubo un paciente con esta patología que bailaron. Yo cuando llegué me dijeron: te perdiste. Había un paciente que hicimos un tratamiento con esta patología y no lo pude ver. Lamento mucho porque algo de experiencia ya se tenía, pero no la tengo. La micosis primaria: existe la primaria o secundaria. Afecta la piel, las mucosas, son estructuras profundas y órganos internos. Forma parte normal de nuestra vida y está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Pero no predomina, porque para que existan los hongos tiene que haber un factor por el cual ellos crezcan y se manifiesten clínicamente. Existen levaduras que son oportunistas. Las manifestaciones clínicas localizadas, diseminadas o sistemáticas presentan una evolución aguda, subaguda y crónica, y es cosmopolita universal, o sea que está en todas partes. Afecta a individuos de cualquier edad, sexo y raza. No tiene relación con el clima o nivel socioeconómico.
frecuentemente está presente en las enfermedades ginecológicas y se han descrito 81 especies de hongos. Los hongos oportunistas luego son patógenos, o sea, para que sean patógenos tienen que tener condiciones. Por ejemplo, ¿cuándo? Inmunosupresión. Por ejemplo, a ver, en el intestino, si yo hago un tratamiento con antibiótico prolongado, elimino la flora intestinal y pueden reproducirse hongos. En la boca, si nosotros cambiamos el pH de la boca, proliferan los hongos. ¿Es cierto? En los niños, en los bebecitos, se les forman unas placas blanquecinas que les duelan a los niños cuando agarran la mamadera, ¿no es cierto? Eso vulgarmente, ¿cómo se llama aquí en el oriente? A ver, los cambas. Se llama un tuo. Un tuo. Entonces, ¿y cómo se cura el tuo? En el campo, aquí en las ciudades, se utiliza el micostatín, que es un antimicótico, se pone en una gasita, o la mamá se lava bien el dedo, pone en el dedo y le pasa por el carrillo de la boca del niño. Pase, una pasada y no es nada, ¿entienden? Pero allá en el campo se utiliza una mezcla. A ver, utilizan la miel, ¿conocen ustedes la miel rosada? No sé con qué otra cosa más lo diluyen un poquito, mojan y le pasan a la boca, el niño llora, se acabó el chivera. Nosotros, diga. Ese día de que fuimos a ver el miércoles al paciente, ¿eso con lo que le están haciendo la curación era miel, doctor? Ya. Alguien me preguntó por qué le ponía miel al paciente, ¿cierto? Primeramente le lavamos nosotros, mezclamos suero con vinagre. El vinagre es el ácido acético, ¿cierto? Nosotros le tenemos terror a la pseudomona. Y para matar a la pseudomona, lógicamente hay que utilizar buenos antibióticos y no vamos a lograr eliminar si no le cambiamos el pH. Entonces, para que desaparezca la pseudomona, nosotros tenemos que acidificar el medio. Cuando hay pseudomona en la vía urinaria, nosotros utilizamos bastante vitamina C. Hoy en día, por ejemplo, existe el arándano. Se utiliza el arándano para acidificar un poquito la orina y si, por ejemplo, tenemos pacientes graves y tenemos pseudomona dentro del paciente en el cultivo de orina, hacemos buena antibiótico terapia y colocamos una sonda con un suero, con vinagre que vaya, entra y sale. O sea, continuo, como cuando nosotros operamos una próstata, entra continuamente el suero a lavar a la vejiga para que sale, ¿no es cierto? Así más o menos, pero no es, diluimos, por decirle, el 1000 de suero, más o menos tenemos unos 50 cc de vinagre, y ese vinagre entra y sale. No es necesario que vaya chorro, sino que entre lentamente mientras nosotros estamos haciendo el tratamiento antibiótico en el paciente. Las pseudomonas de los bichos, pseudomonas, protos y klebsiella son los que necesitamos extraer. Y en el paciente, ¿por qué le ponemos la miel? Porque la miel favorece la cicatrización, limpia la herida. Yo antes les decía, cuando veía, esto no es un síndrome de Fournier, ya saben que no es, ¿cierto? Cuando es el síndrome de Fournier, yo utilizo papaya verde, sin cáscara, por supuesto, se saca la cáscara y se corta en rodajas bien delgaditas y ustedes van poniendo como si fueran placas a lo largo de la vida y ustedes van a ver cómo limpia. Otros le echaban naftalina, rayaban naftalina como bien, y eso le echaban a la herida, pero en caso de Fournier, yo le echaba papaya y cuando ya está limpia la herida, o sea, se ve ese color rojo, brillante, bonito, entonces le echamos miel, porque la miel favorece la cicatrización. Y les decía yo que el escroto, nosotros siempre dejamos, al menos yo siempre dejo un poco de tejido de escroto. El escroto
De ahí, jóvenes, aunque ustedes no me crean, los testículos están colgando, se ven, lo ven ustedes, como me están viendo a mí o los estoy viendo a ustedes. Entonces, con la miel y una buena alimentación del paciente, eso va granulando hasta que lleva a cubrir los testículos. ¿Por qué? ¿Por qué presenta esa característica la piel del escroto? Gracias a la irrigación. ¡Qué belleza! No te voy a aguantar. Ya les dije, prohibido, jóvenes. Yo estoy con mi garganta seca, no sé, deseo tomar agua, por supuesto. Pero se pregona pues con el ejemplo, yo me tengo que aguantar y allá abajo ya me compraré mi botellita de agua y no es más. Pero hemos dicho que aquí es prohibido tomar Coca-Cola, agua, comer salteña. Tenemos que respetarnos, ¿cierto? Te vas a mí. Para que aprendas que aquí no podés venir a estar tomando ni agua, ni bebé, ni soda. Tal vez el otro te permita, pero nosotros ya habíamos rayado la cancha, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya sabes que es prohibido, no metas agua, ni soda, ni nada. Ya, entonces les decía que yo tuve la experiencia con la papaya y esos granules, y ustedes dirán, ¿por qué? Si ustedes indagan un poquito, me gustaría que, yo lo sé, pero quiero escucharles a ustedes. ¿Por qué el escroto? Todo está en su anatomía y en su irrigación. Vean ustedes un poquito en el libro Anatomía, cómo está compuesto, qué compone, qué contiene el escroto, cuántas capas tiene y cómo está irrigado. Entonces, esa es la característica por la cual llega a cubrir tranquilamente los dos testículos, pero tiene que tener un poquito para que de ahí surja. En cambio, nuestros pacientes me lo han dejado sin nada, pues. No tiene de dónde generar tejido para cubrir. Que si hubiesen dejado un poco de tejido escrotal, con seguridad hubiese tenido la esperanza de que eso se cubra. No hay. ¿Qué más había? Eso es de la miel. Le echamos miel y algunos le echan azúcar negra. Azúcar negra le echan para que azúcar. No le echan azúcar negra. No, la mejor es la miel. La miel de abeja, no es más. Ya por eso le echamos, porque favorece la germinación. ¿Qué más? Estábamos en Cosmopolita universal. No. Hay factores predisponentes múltiples, de fuentes exógenas. Todo, por ejemplo, en la mujer, ¿por qué tiene hongos en la vagina si el pH es ácido? Normalmente todos tenemos hongos, todos tenemos una mínima cantidad de hongos, pero no está dominando, ¿es cierto? No domina. ¿Cuándo dominan? Cuando nosotros por algún motivo le favorecemos para que el hongo se reproduzca. Por ejemplo, en las mujeres, ¿por qué? Si nosotros sabemos que el medio de la vagina es ácido y la mujer se jabona con un jaboncillo 2 o 3 veces, que es alcalino, cambia el pH, cambiando el pH proliferan los hongos y se manifiesta mediante una secreción. Y esa secreción en la vagina, la uretra cortinga, sube a la vejiga, nos causa una infección y asma. En los niños, por ejemplo, alguien ha tenido aftas. ¿Por qué salen las aftas en la boca? ¿Por qué? También, pero ¿por qué? Porque nosotros a veces favorecemos y cambiamos el pH. A ver, métanle a aquellos que les gusta chupar dulce. En mi pueblo, cuando yo era niño, difícil era, a no ser que nos llegaban de la Argentina los dulces, las pastillas, pero no tenemos tanto ese privilegio.
pero teníamos nosotros el choclo, y el tallo del choclo en una época de su crecimiento es pues dulce, lo que se llama, los que son del campo, o los que conocen del campo, se llama huiro en mi pueblo, y uno agarra, es una delicia, como chupar caña acá. Si vos agarrás caña y le echás chupando caña, a ver, un día vas a ver si no se te van a hacer unas llagas en la boca. Y a nosotros nos curaban allá en el pueblo cuando llega la época del huiro, cuando el choclo ya está por madurar, no está maduro, está por madurar, ahí es dulce. Entonces, todos los niños allá en mi pueblo parábamos pavosos. ¿Por qué? Porque el huiro comer dolía, no come con las heridas en la boca y te causa dolor. Pero nadie quería avisar a la mamá porque nos curaban allí de un cacto, existe una flor que se llama el airán, porque es una fruta, es una fruta, con una flor, el airán porque es rosado. Entonces mi madre sacaba, los campesinos tenían y hacían trueque y ponían en medio con vaselina. Y la flor estaba ahí con la vaselina. ¿Por qué? Porque todas las viejas guardaban en su frasquito de vidrio. Ahí, y todo se fregaba. Cosa que cuando nosotros teníamos afta, nadie quería avisar a la mamá. ¿Por qué? Porque era terrible pues la curada. No nos dolía, sino era la consecuencia. Metía el dedo de mi madre ahí, abra la boca. No, mamita, ábrala. Una pasada por la boca con eso y se sanaba, quedábamos chalín, pero 2 días quedábamos con la boca rosada, porque vos te jabonabas y eso no sale. Entonces íbamos a la escuela, y ya te imaginarás, los que no es los sanitos venían, hola mi amor, ¿cómo estás mi amor? Y bueno, porque no nos molesten en la escuela, es que no queríamos, pero todo ¿a qué se debía? Al cambio del pH. Y el hongo se produce por el cambio del pH. Hoy en día el exceso de corticoides nos causa terribles problemas, ¿cierto? Por ejemplo, los pacientes de SIDA, existen hongos, hay hongos que atacan la vía respiratoria, la orina, los genitales, la piel, en fin. Prácticamente el hongo está en todas partes si le damos oportunidad a que se reproduzca, ¿cierto? Es una micosis primaria o secundaria ocasionada por levaduras endógenas y oportunistas del género Candida, o sea, Candida albicans. Se han aislado 80 especies. Causas en general. Es importante el hospedero, o sea, hay una causa fisiológicamente existe. También puede ser una causa genética y adquirida. Por cualquier motivo, algún paciente puede heredar algún síndrome que predispone a la formación de él. Y las causas ambientales, el exceso de humedad, el calor y la maceración crónica. Por ejemplo, en los pies, el exceso de humedad en algunas personas les causa un problema, ¿cierto? Como hongo. Epidemiología. Es un integrante de la flora bucofaringea, vive allá, en el aparato gastrointestinal y genital. Existen infecciones endógenas que entran en contacto con la parte directamente de la mucosa. O sea, toda mucosa que cubre el área genital es susceptible de sufrir hongo. Principalmente en infecciones intrahospitalarias, que son causas exógenas, principalmente los instrumentos permanentes. Es terrible ver nosotros en neurología, algunos pacientes se olvidan de sus catéteres de OJ y no vuelven. Algunos pacientes que tienen una sonda de disco, 4 meses de sonda vesical. Pobre viejo. Entonces, todas estas permanencias de catéteres, prótesis, causan este problema. Transmisión de persona a persona, madre con una vaginitis puede contaminar al recién nacido. Y en el 80-90% está presente en pacientes con SIDA. Más frecuente
se presenta en la mujer que en el hombre. En mujeres son 8 veces más propensas a ser afectadas por la candidiasis que los hombres. El alto uso de antibióticos, terapia para infecciones respiratorias, digestivas, urinarias y tratamiento de acné. Y el uso de estrógenos sintéticos y píldoras anticonceptivas aumenta el riesgo para las mujeres. Eso es importante de deseo. Bien, ahí terminamos este tema y vamos con el otro programa. Doctor. Eres un ratito. No, si no me estoy yendo, que quiero apurarme, No, terminar esto, si falta todavía, nos tenemos que ir a las 9:15. Son las 8:15 y tengo que terminar esto, pero si no logro terminar esto, por lo menos avancemos en insuficiencia renal aguda. gracias, doctor. De los grupos de función. De que caemos ahí. De que termina el tema. Ya. Con todo el anterior tema, con eso terminamos todo lo que es el programa de nefrología. Y ahora comenzamos a hablar de nefrología. Vamos a comenzar, jóvenes, a hablar por insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, conocida actualmente aquí, que es el invierno. Acute kidney injury, o sea, un ataque agudo del riñón. Se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal que causa la retención de productos nitrogenados y otros desechos que en situaciones normales son eliminados por el riñón. Ustedes tienen que saber, jóvenes, es más fácil, y ojalá que una insuficiencia renal aguda que nos puede matar, sí, pero también puede que no pueda. Siempre cuando revierte y se cura sin ninguna complicación para los riñones. Por eso no hay que dejar pasar mucho tiempo en iniciar un tratamiento efectivo, porque cuando la insuficiencia renal aguda se cronifica, ahí la cosa cambia con situaciones, complicaciones terribles para el paciente. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal crónica siempre termina en la diálisis. ¿Y quién llega a la diálisis, jóvenes? Ya ustedes saben que la calidad de vida cambia terriblemente para ese paciente y es triste, ¿cierto? Característicamente se presenta aumento de la urea, creatinina y a menudo disminución del volumen urinario. Es un diagnóstico clínico, no estructural. Se puede hablar de insuficiencia renal aguda sin lesión del parénquima renal. Por eso les digo que, por ejemplo, este jovencito le da una diarrea espantosa. Se comía anoche lo que quiso comer, le vendieron un pollo podrido, le da una diarrea. Esa diarrea le puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Claro que sí. Prerrenal por deshidratación. Pero si este joven, yo en vez de darle vía oral, le doy un tratamiento endovenoso, esa insuficiencia renal aguda revierte a lo normal sin complicaciones para su vida. Eso quiero que ustedes entiendan. Se revierte sin complicaciones para su vida. Pero tengo que hacer un tratamiento efectivo. O sea, no dejar que la insuficiencia renal aguda se convierta en crónica. Su gravedad es variable, puede ser asintomática, son síntomas subagudos que pueden causar la muerte, por supuesto que sí. Se puede adquirir de manera intra y extrahospitalaria. ¿Cuáles son las principales causas? La hipovolemia, efectos adversos de fármacos y obstrucciones de vías urinarias. ¿Cuándo la hipovolemia?
shock hipovolémico sangrado, una lesión arterial, se abre el grifo y no para el grifo, o un shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda y son muy bien. Fármacos, los medicamentos, principalmente los neurotóxicos, ¿no es cierto? El otro día vi a un médico utilizar amikacina de 500 miligramos intramuscular 15 días. Es un crimen, joven. Es un crimen. La amikacina para los volúmenes de la piel se da 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Pare de contar. Porque los medicamentos son nefrotóxicos, esa familia de los aminoglucósidos, la amikacina, la famosa gentamicina, que todo el mundo utiliza y se utiliza bastante en niños porque viene de 40, viene de 20, de 40, 60, 80 y hasta de 120 miligramos, hasta de 160 miligramos. Entonces la gentamicina está y es barato. La gentamicina es el antibiótico más barato, el aminoglucósido, ¿no es cierto? Pero tengan mucho cuidado. Ustedes tienen que, ya llevó farmacología, claro que sí, entonces, ¿cuánto la dosificación? De 2 a 3 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? De la gentamicina. Ustedes tienen que aprender a manejar y calcular ese tipo de antibióticos, ¿ya? La complicación del 5 al 7% de unidades de atención aguda y del 30% de unidades de cuidados intensivos. O sea, la insuficiencia renal aguda es frecuentemente cuando hay pacientes en terapia intensiva. La complicación médica en enfermedades principalmente diarreicas e infecciosas en países desarrollados. Como decía, la diarrea neonatal, ¿cierto? En Estados Unidos hay una incidencia anual de 500 casos por cada 1000, o sea, alta incidencia. Es importante causa de muerte en pacientes hospitalizados, en especial en unidades curadas. O sea, más mueren por insuficiencia renal aguda en los pacientes que están en terapia intensiva. Aumenta el riesgo de aparición de nefropatía crónica. Entonces, ahí está. Si yo no hago un buen tratamiento, si no resuelvo rápidamente una insuficiencia renal aguda, se cronifica y ahí la vida cambia. Ahí cambió la cosa. Causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda intrahospitalaria: septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedad grave que incluye insuficiencia cardíaca o hepática, administración de medios de contraste iodados, ¿puede causar insuficiencia? Claro que sí. Y si tiene alergia, peor la cosa, por favor. Administración de fármacos nefrotóxicos, que acabamos de hablar. ¿Qué es la urea, la creatinina y la tasa de filtración glomerular? La urea es un desecho del metabolismo proteico eliminado a través de los riñones, que es un indicador indirecto de la función renal. Ustedes saben que para evaluar la función renal ustedes piden hemograma, glicemia, urea y creatinina. Cuando hay una sospecha para constatar la función renal, ustedes saben que deben pedir y no le van a pegar clearance de creatinina. Con eso no hay que pero tienen que tomar. El clearance de creatinina no es un examen rutinario como nosotros pedimos urea y creatinina, no. El clearance se pide cuando hay ciertas sospechas, un cuadro clínico que me haga sospechar donde que la urea y la creatinina están normal, sí. ¿Puede haber una insuficiencia renal con urea y creatinina normal? Claro que puede haber. Entonces, sospecho que aquí mi amigo medio sapito, medio pálido, urea y creatinina normal, pero yo lo veía normal y lo veo medio con cara media botagada, medio raro, y sigue todavía la urea y creatinina normal. Entonces yo sospecho, pero la anemia es la que me hace sospechar. Y me dice, mira doctor, los pies a veces se me hinchan. Clearance de creatinina. Clearance de creatinina me va a mostrar si es o no es un cuadro de insuficiencia renal. Entonces la creatinina es un producto de desecho del fosfato de creatina, que es un metabolismo de los músculos, ¿no es cierto? Eliminado a través de la orina y es un indicador directo de la función renal.
Y la tasa de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. O sea, estamos hablando de la nefrona. Todo esto está en la nefrona. ¿Qué pasa en los países en desarrollo? Muchas causas de insuficiencia renal aguda muestran especificidad por una región, como serían los cuadros tóxicos causados por la mordedura de víbora. O sea, nosotros no tenemos aquí los bichos, han escuchado ustedes de la mamba negra, han escuchado ustedes de tantos otros bichos que aquí en Bolivia no hay, ¿no es cierto? Pero existe la yoporofobó. ¿Conocen la yoporofobó? Ya algún día vamos a contar cuando tengamos tiempo, experiencia con las víboras. Yo trabajé mucho tiempo, un año, en la construcción del ferrocarril Santa Cruz Trinidad. Tenía que haber ferrocarril. Tumbamos montes hasta llegar a Arroyo de Dios. Había víboras, no venían. Pero la víbora es verdad. Si uno no la fochea, no pasa absolutamente nada. No sabíamos ver la coral, que la conozco muy bien. Y yo me acuerdo que cuando llevábamos medicina tropical, ¿ustedes llevan medicina tropical? No. Infectología y medicina tropical. Nosotros infectología, una materia de infectología, pero medicina tropical era aparte. Y era el catedrático, tan maldito ese viejo maldito, tan maldito. Oiga, es que era el pegado. Nos preguntaban, a ver, familia de la víbora, Elapidae, Crotalidae, Loxoscelidae. Características, ¿cómo son las características de una víbora que es venenosa? La cabeza triangular, los ojos y lógicamente la agresividad de una con la que no es agresiva. Nos preguntaban ¿cuál es el nombre científico de la viuda negra? ¿Saben cuál es la viuda negra? La araña negra que tiene una forma de reloj rojo en su lomo. Pero ¿cuál es la más maldita? Es la del hombre. La hembra. La hembra es chiquitinga. Y agarra, el machito viene, el que es más grandote, le hace el amor a la arañita y paga con su vida, ¿verdad? Pero lo mata por él. Entonces, ¿cuál es el nombre científico de la viuda negra? Es Latrodectus mactus. Ese es el nombre de la. A ver, todo eso nos preguntaban y uno sentado buscando, ¿para qué? Claro, uno sabe ya, pero, o sea, un uso práctico. ¿Qué saco yo sabiendo que es Latrodectus mactus? ¿Dónde vive la? O sea, nos tenían fregado y era difícil aprobar medicina tropical. Alguna vez que ustedes con echarle con candarilla, oiga, doctor, ¿cómo le digo usted fue en medicina tropical? Le decíamos Batman, que era un maldito. Ya, ¿para qué nos vamos a poner? Entonces, las arañas, las orugas y las abejas, causas infecciosas como el paludismo, la leptospirosis y lesiones por aplastamiento y la rhabdomiolisis resultante como consecuencia de los terremotos. O sea, ustedes saben que lo peligroso que pueden, o sea, hablamos de los pacientes con quemaduras, hablamos de los pacientes accidentados. La rhabdomiolisis quiere decir cuando vos te atropella un camión, un auto, y tenés mucha lesión destruida de músculo, mucha superficie corporal destruida, eso es un factor muy importante para el cálculo de líquidos que vos estás perdiendo por esas heridas abiertas que conllevan y te llevan a una insuficiencia renal aguda y ahí te mueres. Entonces todo eso se tiene que calcular para reponer y hacer una buena hidratación del paciente. Dígame. Y la mioglobina no es dañina para los glomérulos. Cuando se rompe el músculo, porque es la rhabdomiolisis, claro, es que la mioglobina se libera. hemos hablado ahí de la mioglobinuria, ¿no es cierto?
mioglobinuria, que se elimina. Por eso es que todos estos datos son importantes, ¿no es cierto? Pero eso habla de esto, de los accidentados, que son difíciles, peor cuando nosotros tenemos pacientes quemados, dependiendo del tamaño de la quemadura y de la profundidad de la quemadura. Por eso aquellos pacientes, hay médicos que se especializan en estos tipos de pacientes. Manejar quemados no es tan fácil, es complicado. Bueno, por definición, la hiperazoemia prerrenal, estamos hablando de todas las patologías antes del riñón, como la deshidratación, como la diarrea, como un shock hipovolémico, prerrenal, ¿cierto? Ya. Se puede revertir con rapidez y una vez que se restaure la hemodinámica intraglomerular. Quiere decir que si este jovencito le dio su diarrea, cuanto más rápido yo le ponga suero fisiológico rígido, tengo que reponer electrolitos, más rápido va a revertir su insuficiencia prerrenal, que va a ser insuficiencia renal aguda, sin consecuencias para el riñón. Si tiene un sangrado masivo, este joven está seco y me está haciendo insuficiencia renal aguda, ¿qué tengo que hacer? Utilizaré suero y expansores plasmáticos y luego sangre. ¿Para qué? Para revertir, reponer esa volemia, para que la insuficiencia renal aguda con la que entró se revierta sin complicaciones crónicas. Esto es la prerrenal. La tasa de filtración glomerular puede estar normal y esto se debe a mecanismos compensadores del riñón. Mediadores, ¿cuáles son? Aquí está la angiotensina 2, la vasopresina y la noradrenalina. La vasoconstricción de las arteriolas eferentes, hay una resorción de sodio y agua, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, reflejo biogénico de la angiotensina y la aldosterona, ocasionándonos una dilatación arteriolar. Se mantiene o se regula la presión arterial y la filtración glomerular. O sea, todo va de acuerdo a la presión, ¿no es cierto? Cuando un paciente está hipotenso, ¿qué es más peligroso? ¿La hipotensión o la hipertensión? La hipotensión. Porque puede dejar lesiones que permanecen. Claro que la hipertensión también no vamos a decir que no pasa absolutamente nada, la deja, ¿no? Así andando cuando hay accidentes vasculares cerebrales. Había leído que era más peligrosa porque el rango de la hipotensión hasta el fallo es más corto que el que hay de la hipertensión hasta el fallo para arriba. O sea, Claro, mucha menos presión. Es que, a ver, cuando hay hipotensión, ¿qué hay? Lo que nos daña tanto es la hipoxia. Eso es lo más peligroso, ¿cierto? Ya, sigamos. No vamos a ir también en detalle, yo no soy nefrólogo, ¿cierto? Y solamente me animo a darle estos temas que son los más sencillos. Más allá yo tampoco llego. Y yo ya solicité, a Dios gracias, este va a ser el último año que yo voy a dar esto en beneficio de ustedes para que haya un catedrático de nefrología. Ustedes lleven nefrología como una materia, o sea, como llevan neurología, lleven nefrología. Esto es que yo cursé así, jóvenes, había un paciente, teníamos catedrático de nefrología, teníamos catedrático de medicina tropical, que ustedes ya dan en infectología. Yo tenía un catedrático aparte de infectología, de un maldito siglo de arranque. Pero bueno, entonces, como un rotemado. ojalá que todas esas cosas se repongan en beneficio de la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque cuanto más estudian, más calidad, ¿cierto? Más calidad. Sigamos. Por fármaco, famosos AINES. ¿Cuáles son los AINES? Antiinflamatorios, ¿cierto? Disminuyen o inhiben la producción de prostaglandinas renales de tal manera que limitan la vasodilatación de los vasos aferentes. O sea que hay que tener mucho cuidado con el uso y abuso y el tiempo prolongado de estos medicamentos. No es cuestión de edad. Los YECA y los árabos también limitan la construcción de los vasos renales eferentes que son necesarios para la tasa de filtración glomerular. Ojo con pacientes que toman AINES y árabos y YECAs,
son potencialmente riesgo de hiperglucemia prerrenal. Todos estos medicamentos causan lesión, no son inocuos, jóvenes. Por eso es que siempre es bueno dejar que el organismo se tienda, ¿cierto? Y ahorita, por jugar fútbol el 1 de mayo, ando con mi rodilla que me duele, o sea, era de viejo por el tiempo también, no sé, pero me tiene mal. Y no quiero tomar nada porque espero que pase el tiempo y dejarle a mi cuerpo que se defienda y no jugar este sábado. Y bueno, ya tal vez para el próximo sábado estaré mejor, pero cuando menos tome, menos agresión también para el cuerpo, ¿cierto? No hay que, no por cualquier cosita vamos a estar tomando medicamentos. La insuficiencia renal aguda intrínseca es una complicación de la hiperglucemia prerrenal. Tenemos aquí, fíjense, las nefrotoxinas, el aciclovir, los aminoglucósidos, la angiotensina B, los YECA frecuentes, el cisplatina, bueno, y hay varios medicamentos, ¿cierto? La insuficiencia renal aguda por septicemia. ¿Qué hay en la septicemia? La hipotensión. Que esa hipotensión hace que disminuya la tasa de filtración glomerular que nos lleva a una insuficiencia renal. Restos celulares de los túbulos renales, algunos factores que intervienen en la inflamación en el nivel intersticial, posiblemente la causa de insuficiencia renal aguda por septicemia sean los frecuentes estados de vasodilatación en que se encuentran las arteriolas eferentes. Todo esto ocurre en el riñón y en la nefrona. Ahí está el problema. Entonces, la septicemia, ¿qué pasa? Ocasiona un daño endotelial y una trombosis microvascular. Recuerden que hablamos de la famosa trombosis. Hemos visto al hablar del síndrome de Fournier, los microtrombos que se forman en el paquete vasculonervioso, muere uno, muere todo. No es que la arteria le va a salvar la vena, mentira. Murió uno y el otro la acompaña. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay estas crisis de septicemia, esas infecciones que si causan la famosa hipertensión, estamos regados, ¿no? Eso es lo que nos lleva, por eso es mortal el cuadro de la septicemia. Y peor en viejo, y peor si el paciente tiene una patología de base. Un diabético no se va a defender tanto como un paciente que no tiene diabetes, ¿cierto? Ya. La insuficiencia renal aguda por isquemia. El 20 o el 10, todo depende del peso corporal. La médula renal es superimposta. Ustedes saben, tenemos en el riñón la corteza y la médula, ¿cierto? Existen interacciones de leucocitos epitelios con vasos finos que conducen a una inflamación y disminución de la corriente sanguínea local. Existe una vasoconstricción y trombosis preglomerular con una disminución de la tasa de filtración glomerular. La insuficiencia renal aguda en el postoperatorio por isquemia asociada a un cuadro vascular con circulación extracorpórea. Conocen ustedes la máquina de circulación extracorpórea, ya la van a conocer cuando estén haciendo internado, para que conozcan. Son utilizadas en cirugía vascular, causa procedimientos intraoperatorios, son los más comunes. O sea, cuando hay cirugía con circulación extracorpórea, es donde los pacientes pueden más sufrir estas consecuencias de esta famosa máquina. Otras causas de insuficiencia renal aguda, tenemos las quemaduras, hablábamos de los quemados, ¿no es cierto? Y la pancreatitis aguda, por pérdida extensa de líquidos y extravasación del espacio extravascular, ya sea por hipovolemia, insuficiencia cardíaca, activación hormonal, mayor riesgo de septicemia, compresión de la vena por síndrome compartimental intraabdominal, enfermedades de vasos finos y autoinmunidad, enfermedad de inmunoglobulina G, síndrome antifosfolípidos, lupus eritematoso diseminado, la púrpura, entre otros. Nefrotoxina, medios iodados, en los salvajes se utiliza, siempre se tiene que pedir pura y creatinina antes de utilizar un medio de contraste y para cualquier estudio, ¿cierto?
imágenes por tomografía, una urografía y algunos antibióticos, quimioterapéuticos e ingestión de productos tóxicos, toxinas endógenas como la mioglobina, otra vez hemoglobina, ácido úrico y las neurotoxinas. El ácido úrico, jóvenes, ¿nos puede causar una insuficiencia renal aguda? Claro que sí. Bueno, yo he visto un paciente que llegó a 14 y se taconó los 2 riñones, entró en insuficiencia renal aguda, se taconó los 2 riñones de ácido úrico. Joven, ¿quién es San Juan de Dios? Tenía por lo menos unos 32 años. También de esos mañosos, ¿no? Así con dicho. Por suerte había un riñón estaba dilatado, entonces ¿qué hicimos? Funcionar el riñón y llegamos mediante una ecografía, llegamos a la hidronefrosis, colocamos un catéter y por ahí comenzó a filtrar orina. Y nosotros de rato en rato metíamos ¿qué? Bicarbonato. Ahí lo llamamos suero con bicarbonato, ¿para qué? Para diluir el ácido úrico. Porque en Brasil existía un medicamento que se llamaba ranitidina, que fabricaba el hospital donde yo hacía la especialidad, ahí lo fabricaban. Con eso no había día, pero aquí no lo pillar, no existía. Entonces el paciente, gracias a la nefrostomía, fue mejorando y nosotros a puro lavado logramos que pase la orina de ese riñón hacia abajo. No podíamos, ustedes saben que el tratamiento para el ácido úrico es el allopurinol, que viene de 300 miligramos, y hay un allopurinol que viene unido a la benzopropanol. Entonces, el allopurinol, nosotros cuando hay hiperglicemia vamos hasta 600 miligramos, o sea, 2 por día, pero es nefrotóxico, jóvenes. Entonces tenemos que decir, toma agua como maldito, hijo, echarle agua a tomar porque necesito que orines. Y cada 4 o 5 días, pura creatina. Controlando por el ácido úrico, que o sea, el allopurinol no es nomás utilizar y no es una droga que ustedes utilicen sin control. ¿Listo? Siga. Lesión renal aguda de tipo postrenal. Ya, entramos aquí, al hablar de postrenal, entramos en todos los cuadros de tipo urológico. Cálculos, tumores, obstrucciones, que es la próstata, que es una estenosis uretra, lo que sea. Ya. Aparece cuando hay bloqueo agudo parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hipostática del retrógrado y resulta una diferencia con la filtración glomerular. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay reflujo, por ejemplo, vésico-ureteral, hemos dicho que la presión en la pelvis es cero. Entra la orina al riñón y comienza a comprimir el parénquima y a destruir las nefronas, que nos llevan a una insuficiencia renal aguda. Bueno, 2 cálculos que bajen en los 2 ureteres, se obstruyen los 2 ureteres, no elimina la orina, insuficiencia renal aguda. Una estenosis de uretra, o cualquier cosa que se me tranque un cálculo en la uretra, no orino y nadie me deriva la orina, puede entrar insuficiencia renal aguda, puede entrar, todo cuadro obstructivo, ¿cierto? Por eso les decía a los jóvenes, si me tranco, estaba haciendo la práctica, y si yo presento una retención y le digo, doctor o doctora, cúreme, ustedes ¿qué hacen para salvarme? Nadie me salvó la vida, dejaron que me muera. ¿Qué se tiene que hacer si hay un cuadro obstructivo? Derivar la orina como sea, uno tiene que pensar cómo derivo la orina a este viejo. Le dije, una branda sobre la sífilis del pubis, 2 traveses de dedo encima, sobre la línea algo, una brándula gruesa, un sunchón ahí, sale la orina y ya está. Derivaron la orina y muerto. Solucionaron el problema.
temporal, pero lo soluciona. La vaya a buscar, le da tiempo para que llegue a Santa Cruz, porque la bránula tiene una parte metálica y otra es plata. Suchan con la metálica, llegan, sale la orina, sacan el metal y lo dejan el plástico ahí, le dan un puntito, la amarran ahí, conectan y se va orinando. Vaya a Santa Cruz, se agarra un auto, lo que sea, pero soluciona el problema. O bien una nefrotomía, que llaman ustedes, ¿cierto? Pero lo de la vejiga sí hay que derivar la orina. Hay una lesión funcional o estructural entre la pelvis renal y la uretra y puede ser bilateral o unilateral. Lógicamente, si es unilateral, no nos va a llevar a una insuficiencia renal porque hay un solo riñón, a no ser que tenga un solo riñón en la sacando. Ahí están los dos riñones, aquí está. Si se obstruyen los dos ureteres, insuficiencia renal. Si se obstruye la uretra y no se deriva la orina, insuficiencia renal. Si hay una lesión de la arteria renal, ya es otra cosa, ¿cierto? Ya. Valoración diagnóstica. Se deduce que hay una lesión renal aguda. ¿Cuándo? Cuando hay un incremento en la concentración de creatinina sérica, aumento de 0,3 en 48 horas o menos del 50% de la cifra basal en un lapso de una semana. Lo importante para ustedes no va a preguntar tu porcentaje. Ustedes sepan que cuando aumenta la urea y la creatinina. Hay una disminución del volumen de orina. Ustedes saben que tanto hemos hablado de oliguria y de anuria. ¿Puede haber una anuria brusca? Puede haber, sí. ¿Puede haber una oliguria? Sí. Pero ustedes para eso miden la diuresis, ¿no es cierto? Si es menos de 400 o de 500 estamos con oliguria. Paramos la oreja. ¿Cuál es la causa? ¿Será prerrenal? ¿Será renal o correnal? Para que ustedes busquen la solución. Es importante diferenciar entre la lesión renal aguda y las nefropatías crónicas para el diagnóstico y tratamiento apropiado. La diferencia es directa cuando se cuenta con la cifra basal de la concentración de creatinina sérica, ya que el incremento es indiscutible de lesión renal aguda. O sea, nosotros sabemos cuánto es el valor de creatinina. 0,4 a 1,04. La urea. 20 a 40. 20 a 40. De 0,8 a 1,2 la creatinina. Entonces, si sube ustedes pueden pedir ¿qué pasa? A ver, una pregunta. ¿Qué pasa cuando sube la urea? Es un indicativo de una insuficiencia renal, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Ese es el más dañino que la creatinina. Claro, porque hay una encefalopatía metabólica y yo comienzo a variar y a hablar burreras y me pierdo. Y usted dice, claro, usted dice que está loco, está hablando cosas que no son. Entonces, hay una intoxicación por la urea y, como dijo mi amigo, que pica la piel al paciente. Anamnesis y la exploración física. ¿Qué pasa con la hiperazoemia prerrenal? El paciente presenta vómito, diarrea, glucosuria que originó una poliuria, consumo de fármacos diuréticos, inflamatorios, no esteroides, inhibidor de la dieta, hipotensión ortostática, taquicardia, disminución de la presión venosa auricular y de la urgencia cutánea, sequedad de las mucosas. Todo esto es prerrenal, ¿cierto? Lesión renal aguda o renal, sospechada con los siguientes antecedentes: enfermedades de la próstata, nefrolitiasis y cáncer pélvico o para aorta. Todos son cuadros obstructivos. Es indispensable hacer revisión cuidadosa de los fármacos que recibe el paciente. Son causas frecuentes de la lesión renal aguda, por ende hay que ajustar dosis para tener una filtración regular estimada. Es importante poner esta hidratación. Hay personas que no toman agua, principalmente los viejos, no se dan cuenta que están deshidratados. Dígame. No, quería decir, justamente había leído hace un tiempo que creo que eran 6 personas mayores, habían muerto justamente por las calores que hubieron
Y como no tomaban agua, se deshidrataron, no sentían la necesidad de No, tomar que agua. no se dan cuenta. Y el viejo no toma agua. Por eso es que si ustedes tienen un abuelito, papá, aquí tenés esta botella de 2 litros y solamente tomás de aquí, no me tomes de ningún otro lado, de aquí. Yo quiero, en la mañanita, comencemos a las 8 de la mañana y me tomás hasta las 8 de la noche. Porque en la noche duermo tranquilo bien, ¿cierto? Pero se tiene que hidratar. 2 litros por día es suficiente por viejito. La lesión renal aguda se acompaña de púrpura palpable, hemorragia pulmonar, sinusitis. Cuando presentan estos síntomas, hay la posibilidad de una vasculitis sistémica con una glomerulonefritis. ¿Cuáles son los signos en la orina? Anuria. Al inicio es poco común, pero en los siguientes cuadros es frecuente. Cuando hay una obstrucción completa de las vías urinarias, hay una obstrucción de la arteria renal, hay un choque séptico sobreagudo, hay una isquemia grave y una glomerulonefritis proliferativa grave o una vasculitis. Hay una disminución de la diuresis, o sea, una poliuria, menos de 400 en las 24 horas, 400 cc, indica lesión renal aguda más grave y el pronóstico clínico es peor. Hay una diuresis persistente cuando el paciente es diabético con diabetes insípida nefrógena. Cuando presenta la orina roja o parda, surge con hematuria manifiesta o cineña y hay que sospechar de nefropatía por pigmento con una rhabdomyolisis o una hemólisis. ¿Cierto? ¿Qué es la hemólisis? Destrucción de la glóbulos. Destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Qué valoración radiológica? Una ecografía renal, una tomografía computarizada que nos va a mostrar una obstrucción de los pacientes con una afección renal aguda. Vamos a observar una dilatación del sistema colector o una hidroureteronefrosis, que eso ustedes ya lo saben y hemos llevado. Vamos a ver, es importante el tamaño del riñón, por ejemplo, la nefromegalia. ¿Cuándo vamos a ver nefromegalia? O sea, riñón grande, en la nefropatía diabética, en la nefropatía por HIV y enfermedades infiltrantes, como los tumores, ¿no es cierto? Y la nefritis superficial aguda. ¿Qué es la uremia? Aquí está lo que les decía. Acumulación de productos nitrogenados de desechos que se manifiesta por una mayor concentración de urea. Presenta poca toxicidad, pero en concentraciones mayores hay cambios de estado mental y las complicaciones hemorrágicas y se acompaña de un prurito importante. La hiponatremia, exceso de soluciones hipotónicas de cristaloides, isotónicas, glucosadas que ocasionan hipoosmolaridad e hiponatremia. La hiponatremia, como yo lo he visto a los nefrólogos, cuando hacían los trasplantes y yo no manejaba, por supuesto, el cuadro nefrológico, tenía un excelente nefrólogo. Ojalá que no entre en hiponatremia. Ojalá. Nosotros los cirujanos somos más manuales, en cambio esto es otro tipo de manejo. Y ustedes jóvenes tienen que saber que en Bolivia hace falta buenos nefrólogos. Y ustedes si se van a formar a la Argentina o al Brasil, no van a tener problemas, van a tener problemas los que quieran hacer cirugías. Pero los que hacen especialidades clínicas no hay mayor problema. Y si ustedes agarran una subespecialidad de la nefrología, que es los trasplantes renales, necesitamos gente con su conocimiento. Y quien le guste la medicina interna es apasionante, pero yo no me inclino por eso, no me inclino por la cirugía. Pero de todas maneras hay personas que les gusta la parte más clínica que la quirúrgica, ¿cierto? Hipo e hipervolemia. Es la expansión de volumen extracelular, es una complicación grave de la insuficiencia renal aguda al disminuir la ingestión de sodio y agua. Hay un aumento de peso, edema en las zonas de Cleveland, presión venosa yugular,
intravascular y un edema pulmonar letal. Hemos hablado con ustedes del edema agudo de pulmón. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la cirugía de próstata por vía endoscópica? Que la resección endoscópica es típica de pacientes con próstata pequeña, porque a medida que se va resecando, se abren los plexos venosos, se abre la vena y el suero que entra para lavar y permitirnos ver, eso entra por la vena, se entra al intravascular y eso llega, al entrar al intravascular, entra al torrente circulatorio. ¿Y dónde se va? A los pulmones. Por eso es que no se puede durar más de una hora la cirugía endoscópica de una próstata. Y nosotros a la media hora poner un láser para facilitar la diuresis. Terminada la cirugía, otro láser para evitar los encharcamientos del pulmón, ¿no es cierto? La hiperpotasemia. Eso, ustedes saben que el potasio es grave, ¿no es cierto? Yo he visto un señor que sabía lo que ocasionaba el potasio. Él se metió en el hospital. Al ratín. Complicación temible de insuficiencia renal aguda. El potasio altera el potencial de la membrana de la célula tejido cardíaco. ¿Se ve? ¿Ven ustedes jóvenes o no? Se ve. Y manifiesta debilidad muscular. La acidosis. Porque mis lentes están mal, que yo veo medio opaco. La acidosis metabólica se acompaña de incremento del desequilibrio aniónico, complicando aún más el equilibrio ácido-base y el potasio. El equilibrio ácido-base, jóvenes, es esencial, hasta en la orina, ¿no es cierto? Ustedes han visto, si se acidifica la orina, no hay problema de litiasis por ácido úrico o ácido sanguíneo. Se alcaliniza nuestra orina, hay infección urinaria y prolifera cierto tipo. Entonces es importante el equilibrio. Por eso dice, no es verdad que en la noche siempre debemos tomar una cucharillita de bicarbonato para ayudarle al organismo mientras dormimos. Por algo Diosito ha hecho que nuestro pH de la sangre sea 7.35. 35-45. Eso, exacto. 35-45. 7.4 es, ¿no es cierto? 7.4. Entonces, con ese nivel prácticamente se produce todos los intercambios fisiológicos, la fisiología mejora. Entonces nosotros le ayudamos. Eso yo lo escuché por allá y siempre lo hago. De todas maneras, depende de cada uno, ¿cierto? La hiperfosfatemia e hipocalcemia. La insuficiencia renal aguda puede causar hiperfosfatemia, el depósito metastásico de fosfato de calcio causa hipocalcemia. La hipocalcemia presenta parestesias peribucales, calambres musculares, las convulsiones, carpopedales y el electrocardiograma, que es cómo se manifiesta con una prolongación de la longitud. Ustedes son quirúrgicos de cardiología que ya no me acuerdo. En la hematología hay anemia, hemorragias, efectos de disminución de la eritropoiesis y la difusión de la difusión plaquetaria. Esto de la eritropoiesis, jóvenes, ustedes saben que sector del riñón que no funciona disminuye la producción de eritropoietina. No hay eritropoietina, lo exacerba la septicemia, las hepatopatías y coagulación intramuscular diseminada. Una sola vez yo vi un cuadro de coagulación intramuscular diseminada, jóvenes. No dio tiempo. El tipo se murió y no, yo la verdad que no sabía que se murió por eso, sino que yo lo vi al paciente cómo fue cambiando esa falta de esa desintegración de querer respirar, taquicardia. Prácticamente el hombre cambió y en un abrir y cerrar de ojos, y el terapeuta le fue una coagulación intramuscular.
yo nunca había visto, porque nosotros nos lo vimos en otros lugares, que son las cirugías de riñón y otras cosas, pero estos son cuadros que una sola vez yo vi que murió, pero yo no sabía, fue otro que me dijo, fue esta la causa por la cual murió. Complicaciones cardíacas, hay arritmias, pericarditis, y derrame pericardio. Y en cuanto a las infecciones, es un factor desencadenante frecuente de insuficiencia renal aguda y una complicación temible, causas infecciosas. Prevención y tratamiento. ¿Cuáles son los aspectos generales? Optimización de la hemodinámica general y de la renal por fluidoterapia y uso juicioso de los vasopresores, o sea, de hidratación, ¿no es cierto? Eliminación de los neurotóxicos, por todo lo hemos dicho, los medicamentos y las cosas que se utilizan, los aminoglucósidos, en la medida de lo posible. Emprender la terapia de depuración extrarenal, hacer una reposición, si así conviene en el paciente. Las medidas de sostén, la fluidoterapia, o sea, se dice que los nefrólogos van a ver en nefrología los pacientes, manejan de acuerdo al peso la cantidad de líquido que necesita un paciente, que debe tomar y cuánto no debe tomar. Jóvenes es terrible para los pacientes. ¿Por qué? Porque ellos como no eliminan el líquido que ingieren, todo eso se va de extravascular y se hinchan, se dematizan rapidísimo. Imagínense a ustedes que le digan, no vas a tomar más de 300 centímetros cúbicos, principalmente aquellos pacientes que dializan, es terrible. La verdad que por eso es que cuanto más urgente se formen más equipos de trasplantes renales, vamos a ver menos desgracias humanas en tanta gente que anda realizándose por ahí. Es necesario restringir las soluciones por sodio e iniciar diuréticos para incrementar el flujo urinario. Los diuréticos pueden ser beneficiosos para el enfermo para que no llegue el tratamiento con diálisis, pero también todos los diuréticos eliminan ¿qué? Potasio. En carga de sobrecarga volumétrica inicial, la furosemida en bolo y mantenimiento con tiazidas. La dopamina en baja dosis puede incrementar la natriuresa. O sea, cuando van a ver ustedes en terapia o van a ver en nefrología, van a ver en cuadros agudos, realmente los médicos emergentes de terapia, ellos utilizan mucho la dopamina. Si ustedes me dicen a mí cuánto la dosificación, no sé. En arritmias o isquemia intersticial puede rebasar los riesgos. Bien, joven. Ya. Hay veces en la que se recomienda el uso de diálisis. ¿Qué situación sería recomendada o no la recomendaría? Mira, hoy en día, yo tengo un concepto. A mí me enseñaron que la creatinina es un indicador para realizar la diálisis. Yo sé que el nivel de creatinina tiene que estar por encima de 8 para que un paciente recién entre en diálisis. Pero ahora ya los médicos, los nefrólogos, algunos nefrólogos jóvenes, llegan a 4 de creatinina y ya no más quieren dializarle. Y ya no más están distintos. El otro día yo escuchaba en un paciente, me quiso hacer, ¿cuánto tenés de creatinina? 3.8. Y ya la doctora quería hacer una fístula arteriovenosa. ¿Para qué? Era por si acaso yo lo hubiese necesitado después para dializar. Y tenía un cuadro obstructivo que poniéndole sonda, claro, tenía una estenosis. Bregamos, pusimos una guía, solucionamos y la creatinina normalizó porque era una post-renal, que era caulinosa. Pero ya nomás le querían hacer una fístula arteriovenosa. O sea, el concepto que están manejando hoy en día, donde dicen que no deben permitir, o sea, la diálisis no permite que el paciente aumente el potasio intravascular.
¿Será que justifica hacer una diálisis en paciente? Yo la verdad, jóvenes, ¿será que se manejan nuevos conceptos que yo no los conozco? Porque yo no estoy en la parte nefrológica, pero yo no creo, jóvenes, si siempre hasta tantos años se ha manejado de esta manera, que el conocimiento aumenta, por supuesto que sí. Dios quiera, por eso hace falta una docencia de nefrología que a ustedes les absorba todas las dudas que tengan. Yo no estoy capacitado para dictar una materia de nefrología. Yo no soy nefrólogo. Ahora, como urólogo, la cosa cambia. Pero dentro del programa de medicina interna, entonces yo puse insuficiencia renal aguda, crónica, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, trasplante renal, que es mi campo, y diálisis. Solamente eso ustedes van a llevar nefrología, pero a mí me da pena que lleven solamente eso, porque ustedes tienen que tener la materia de nefrología. Si Dios quiere, yo para el año me desligo del cardiólogo, me desligo del neumólogo y solamente voy a dar urología, y va a haber un catedrático de nefrología en beneficio para ustedes. Bien, la próxima clase vamos a hablar de enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico y nefrítico, que es cortito. Bueno, le decía, jóvenes, al grupo, la otra noche hablábamos con sus compañeros sobre estos días hemos estado conversando, de que como las notas no están buenas, algunos sí tienen, ¿cierto? Pero si vamos a tener 4 clases, no vamos a estar de vago, hagamos alguna cosa buena. He estado conversando en las clases prácticas y lógicamente yo no quiero decidir, quiero que decidan ustedes. ¿Qué les parece, a solicitud de su compañera con muy buen criterio? Le digo, oiga doctor, si para mejorar damos vejiga neurogénica, o denos mejor en esa, me dijo, denos vejiga neurogénica en esas 4 clases que van a quedar libres, que yo les dé a ustedes. Pero ¿qué mejor si yo les doy la clase que nada me cuesta y ustedes van a escuchar y nada más? Más bonito para ayudar a aquellos que están con malas notas, o los voluntarios que quieran, anímense a formar grupos de 4, si les parece. Júntense ustedes, júntense quien quiera y dan vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica. Anatomía, cómo es la vía aferente, centro continuo lateral, centro continuo medial, viene la vía aferente, llega a la pared de la vejiga, está el núcleo de Onufre aquí atrás, que tiene que ver el núcleo de Onufre, llega a la vejiga, ¿qué pasa con los receptores, con los alfa receptores que están al lado del cuello de la vejiga, las 2 respuestas de una facilitadora, en fin, lo que pasa para que se produzca la micción. Hay la vejiga flácida, la vejiga espástica y la vejiga mixta. Características de la vejiga flácida: mayor capacidad, el músculo detrusor es más delgado, disminuye la presión intravesical, en fin, y la vejiga espástica es todo lo contrario. O sea, ustedes, para estudiar, comparen, la flácida es todo lo contrario de la espástica, todo lo contrario. Y llegamos a hablar de la mixta y el tratamiento. El tratamiento no lo voy a decir qué técnicas utilizas para inyectar en la vejiga para que haya, no. Doctor, el tratamiento para la vejiga espástica se utiliza esto, nada. Pero, aquí está el pero. Estos 4 jóvenes, digamos, forman un grupo, suponiendo, yo ya sé, como cuando hacen la conciencia, ya agarraba bien, nos van a hacer, doctor, queremos mejorar nuestra nota, muy bien, vamos a preparar todo lo que es cáncer de testículo, muy bien, presente,
hacían su policopiado, su resumen, listo. Pero ella estudiaba a la conciencia, una partecita se ponía bonita, y todo se acomodaba bien, cada uno se paraba y ella estudiaba su partecita y seguía ella, perfecto, a la conciencia. Decía, muy bien, pero conmigo tienen que saber todo si quieren buena nota. Comienza usted, sigue usted, y sigue usted. Ahí no hay como se organizaba. Tienen que saber todo y así va a ser de higiene neurogénica. Todos los 4 tienen que saber muy bien de higiene neurogénica y pasan los 4, presentan su trabajo y lo exponen y yo les digo, usted comience, siga usted y siga usted. Aquí no hay que yo doy esta parte, no de esta parte, porque si no, cada uno va a perder un pedacito más de higiene neurogénica, ¿no es cierto? Y para hacer, si les parece, ¿hasta ahí está bien? Sí. ¿Por cuánto vamos a pelear? 3 puntos les voy a aumentar. 5. Ya, hasta ahí. Ya, Cacerito, 4. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque esto va a ir sobre el primer parcial, no entra en el segundo parcial, porque quiere decir que esos 4 puntos pueden convertirse en 2 puntos, porque la nota se suma con el segundo parcial, se saca un promedio de los 2 y eso suma al práctico. El práctico va solito, porque no se promedia con nada. Y ustedes, yo les voy a calificar 8 o 9 puntos. Como son mis hijos, son 9 puntos, porque los otros son 8 puntos, ustedes son 9. Esos 9 van solitos. Antes por eso iba solito sobre la práctica, entonces se esmeraban, porque ahí no se promediaba con nada. Pero ahora los que están mal, vamos 4 puntos. Ahora, ustedes decidan si calificamos por grupo o calificamos individualmente. Yo creo que tiene que ser individual, porque eso es, porque claro, pues, unos se van a simplificar y otros no. Aquí todo el mundo, si quiere los 4, estudia. Otra democracia, otro acto democrático, puro democracia, no somos masistas, ¿no es cierto? Pues ponemos dinero. Entonces, vamos a agarrar, ustedes se organizan para la próxima clase, me van a decir, doctor, ellos 4, digamos, grupo 1, los otros 4, grupo 2, y así van formándose los grupos. ¿Listo? Son tantos grupos. Bueno, a ver, se han formado entre 4 y hay tantos grupos. Muy bien. Yo no voy a llamar grupo 1, pasa frente grupo. Agarramos sorteo. Agarramos, ponemos grupo 1, 2, 3, 4, ponemos acá, sorteo. A ver, usted señorita, venga la más bonita, la más simpática de la clase, saque un numerito. Saca un número. Grupo 12. ¿Quiénes son del grupo 12? Vengan a quedar. Ya, el que da, usted señorita, usted joven, termino de dar, saca una bolilla y ya. Y así tenemos 4 clases para que ustedes vayan presentando y nosotros vamos escuchando, lógicamente. ¿Por qué hago esto? Porque más fregados van a ser los primeros, porque los otros tanto escuchar, aprender, pues ya también ya fuera pues lo mismo, tienen que aprender, pues la huasca enseña, ¿no es cierto? Y cada rato aprenden. Entonces, tanto repetir, van a aprender. Por eso es que el sorteo me parece que es lo más democrático para que todos estén debidamente preparados porque tienen su trabajo. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué decía usted? Sí, doctor, una pregunta, el tiempo de exposición más o menos, ¿cuánto recomendaría? Porque Sí, hay gente que le tira 1 hora de exposición. No, tampoco podemos mandar. Por eso. O sea, no, lo que yo no quiero es que ustedes, ahora tampoco van a decir, necesita otra cosa. Venían algunos, a ver, doctor, podemos tener una guía y ya.
La. Y en iniciales, totinga la vejiga, el nombre no vale. Eso es copia, ¿cierto? Eso es copia. Si quiere puede venir uno, puede ir dibujando acá lo que usted quiera, perfecto, borra y sigue. Para ir a tener, hagamos otras cosas. Es bueno que ustedes estudien con unos motivos, para que ustedes aprendan mejor. Y les reitero, comparen y van a encontrar ahí la respuesta facilísimo, jóvenes, les va a resultar el tema. ¿De acuerdo? Entonces, organícense, charlen entre ustedes y el martes nos vemos acá y me dicen, doctor, cada uno me cargan un papelito con los nombres para que yo en la lista más o menos voy organizando quiénes son, a qué grupos pertenecen, yo los voy a enumerar y ahí voy a hacer unas bolillas para que terminado yo el programa comenzamos nosotros en las clases y ya ustedes van a saber que tienen que estudiar y terminado nosotros el programa comenzamos a dar el diálogo. ¿Listo? Váyanse. Bien, cuidado. Gracias.